Buenas noches a todos. Vamos a completar esta triada del acto administrativo, ¿no? No porque sea la última sesión del Círculo de Abogados, tenemos otras sesiones más, pero es la triada, la trilogía de acto administrativo, porque el primero hemos visto acto administrativo concepto, segundo hemos visto acto administrativo validez, y ahora vamos a ver acto administrativo eficacia, es decir, vinculado con cuando un acto administrativo surte efectos jurídicos independientemente de su validez, ¿no? Es decir, no es lo mismo acto administrativo válido que acto administrativo eficaz. Vamos a hablar sobre notificaciones prácticamente el día de hoy. ¿Sí? Así es que los, si se tiene comentarios, podemos hacerlo a través del chat. Acá yo voy a estar presto acá con la ventanita del chat. El audio está muy bajo, dice ya. Eso arreglémoslo primero. ¿Sí? A ver, puedo subir acá, no hay problema, pero no quisiera subir mucho. A ver, todo el audio está bien. Me indican si se escucha bien o si Beatriz dice que sí. Bueno, ya. Excelente, muchas gracias. Entonces, veamos esto de eficacia. Recordemos que en la sesión inicial, la sesión de la primera sesión sobre acto administrativo, estábamos viendo las diferencias entre acto administrativo y otro tipo de actuaciones de la administración pública o manifestaciones de la administración pública. Enfoquémoslo en la eficacia, ¿no? Porque el último ítem de estos cuadros establece una diferencia sustancial entre cuando un hecho administrativo, por ejemplo, es eficaz o cómo se genera la eficacia de un hecho administrativo y cómo se desarrolla la eficacia de un acto administrativo, ¿no? Los hechos administrativos, si hacemos un recuento, un repaso, habíamos hablado de estos como actuaciones materiales de la administración pública, ¿no? Actuaciones materiales, aquello que es percibido con nuestros ojos, aquello que modula la realidad, aquello real, aquello que puede ser descrito, aquello que pasa en el mundo real, ¿sí? Aquello que cambia, que modifica la realidad existente. Entonces, de esta forma, entonces, ¿cómo podemos advertir que un hecho administrativo es eficaz? Por el solo hecho de existir, ¿no? Por el solo hecho de que se esté produciendo un hecho administrativo, ya es eficaz por sí mismo. Entonces, nace eficaz, muere eficaz. Es decir, produce efectos. Pueden ser incluso efectos jurídicos negativos, digamos, ¿no? Pero produce efectos. Entonces, la eficacia del hecho administrativo, por su propia ontología, es material. Es material. No obstante, si el acto administrativo es una exteriorización no material, sino intelectual, así habíamos definido en la primera clase, entonces la eficacia no puede ser material. La eficacia entonces está ligado con la comunicación de esa declaración intelectual. Si el acto administrativo es la declaración de la administración pública, entonces, para que surte efectos jurídicos esta exteriorización intelectual de la administración, entonces tiene que ser comunicada. Ahora, ¿cómo se comunica? ¿O cómo se realiza esta comunicación del acto administrativo? A través de la notificación. Luego vamos a desarrollar los pormenores de la notificación, ¿no? Pero aquí quedémonos con la notificación. Distinto es la notificación, que tiene su propia regulación, de la publicación de las disposiciones administrativas, ¿no? ¿Por qué la disposición administrativa es eficaz cuando se publica? Porque tiene un alcance general, ¿no? No vamos a estar notificando de puerta a puerta a cada uno de los interesados, que somos todos, ¿no? O un grupo, un grupo amplio, ¿no? Incluso en los gobiernos locales, por ejemplo. Por ello es que su eficacia se da a través de la publicación, donde se da a conocer a la ciudadanía en general, a través de, por ejemplo, los diarios de mayor circulación, o el diario oficial El Peruano, a través del portal web de la entidad pública. Esa es la publicación. La notificación es específica hacia el administrado. ¿Y por qué el acto administrativo es eficaz cuando se notifica y no cuando se publica? Porque el alcance es concreto.
Sí, el acto administrativo, recordemos que una de sus características diferenciadoras con la disposición administrativa es que el alcance del acto administrativo es concreto, es decir, hacia una persona en una situación jurídica específica. En cambio, la disposición administrativa es general, ¿no? Entiendo que ya hasta esas alturas no hay dudas sobre eso, pero de esta forma entonces se genera como consecuencia lógica que la eficacia del acto administrativo se vincula con la notificación, en cambio la disposición administrativa con la publicación. Ahora bien, más adelante vamos a ver que a veces el acto administrativo, cuando no puede ser notificado regularmente, se va a recurrir a la publicación, ¿m? Pero como excepcionalidad, como excepcionalidad. Entonces, el acto administrativo también, ¿en qué se diferencia con el contrato administrativo respecto a su eficacia? Pues el contrato administrativo surte eficacia cuando se suscribe, es decir, cuando ambas partes están de acuerdo, ¿no? Y firman en conformidad. En cambio, el acto administrativo no, cuando se notifica. Entonces, no es lo mismo, no tengo que yo firmar como administrador la notificación. Y sí, como primera regla, pero no necesariamente. No necesariamente, porque si es que el administrado se niega a firmar, igual se practica la notificación. Entonces, no es la suscripción del acta de notificación la que produce la eficacia del acto administrativo en principio. No puede ser que se firme el acta de notificación y con ello se tiene más certeza de haberse producido la notificación de manera personal. Pero aún así, si es que no se firma, si es que el administrado se niega a firmar o incluso se niega a recibir, el acto administrativo puede estar debidamente notificado. Os digo esto porque entonces no es lo mismo suscribir que notificar. Y no es lo mismo publicar que notificar. La notificación tiene un régimen especial. Pero todos están vinculados a algo, ¿no? Si es que vemos esto, todos están vinculados a la comunicación. Entonces, una actuación de la administración pública surte efectos cuando se comunica, cuando se advierte que ha llegado a su destinatario. En el último caso, actos de administración interna, la eficacia se da con la comunicación en términos generales. Es decir, se puede comunicar un acto de administración interna a través de cualquier canal, ¿no? Generalmente los canales institucionalmente habilitados para ello, por ejemplo, los sistemas de gestión documental, los sistemas de documentación interna donde se traslada un documento virtual de una unidad orgánica hacia otra unidad orgánica dentro de la misma entidad y con ello se entiende que ya ha sido trasladado el documento. No es necesario practicar una notificación propiamente dicha. ¿Por qué? Porque en los actos de administración interna existe una relación intraorgánica, lo habíamos señalado, ¿no? Esa es la naturaleza de un acto de administración interna. Es como si es que la administración pública se estuviese comunicando consigo misma, como si la entidad se estuviera comunicando con ella misma. Y por lo tanto es intraorgánica, de un órgano hacia otro órgano. Solo que pues los órganos están representados por personas, ¿no? Y esas personas son quienes suscriben esos documentos, pero en representación de la entidad. En cambio, un acto administrativo no. Un acto administrativo no es intraorgánico, sino es intersubjetivo, entre sujetos, la administración pública y el administrado. Por lo tanto, no pueden utilizarse estos canales internos, sino necesariamente un canal externo. ¿Cuál es el canal externo? La notificación. ¿Sí? La notificación. Aquí. Entonces, primer punto, no es lo mismo validez que eficacia. La validez del acto administrativo está vinculado, como lo hemos visto en la segunda sesión de esta triada, hacia valga la redundancia, requisitos de validez del acto administrativo. Cuando hablamos de un acto administrativo válido, cuando cumple estos requisitos, cuando cumple estos 5 elementos: competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública. Más bien es dicho al revés, ¿no? Es un acto administrativo válido y por lo tanto consideramos que cumple con los 5 elementos. No es que se haga el análisis que primero cumple con los 5 elementos y después en consecuencia es válido. No, es válido porque cumple con esos 5 elementos y se da por entendido que cumple con esos 5 elementos. De esta forma, entonces, podría existir un acto válido que no es eficaz.
Sí. Por ejemplo, ¿no? Actualmente, ahorita yo estoy seguro que existen muchas entidades públicas donde se están suscribiendo actos administrativos. O sea, ya están fuera del horario y todo, pero se siguen suscribiendo actos administrativos para aligerar la carga, porque hay asuntos importantes que hacer. Entonces hay gente que los funcionarios públicos se quedan todavía trabajando, eh, firman documentos con hora de ahorita, bueno, fecha 27 de enero, eso a las 7:48 p.m. Listo. Pero se va a notificar hoy. No, pues no se va a notificar hoy día, ¿no? Se notificará mañana, quizás pasado mañana, esos actos administrativos. Pero ese acto ya ha sido emitido, es decir, Ya estoy. ya cuenta con competencia, objeto, una motivación, todo. De esta forma, entonces, ese acto, ese documento firmado, contiene un acto administrativo válido, pero todavía no es eficaz, no surte efectos jurídicos porque aún no se ha notificado. Entonces estamos frente a un acto administrativo que es válido porque ya se emitió, pero no es eficaz porque todavía no se notificó. ¿M? Y aparte también podríamos tener otro asunto, ¿no? En el hecho que se advierta a posteriori que ese acto se notificó mal, ¿no? Porque luego vamos a ver las reglas de la notificación. Y si no se siguen las reglas de la notificación, entonces se entiende que se notificó ilegalmente. Y si se notificó ilegalmente, ese acto no es eficaz. Entonces nunca fue eficaz. Fue válido, sí, porque no se está cuestionando esos elementos, ¿no? Es decir, cuando un acto no es válido, cuando se declara que no se ha cumplido uno de estos cinco elementos. En ninguno de estos cinco elementos yo veo que es notificación, ¿no? Entonces, la notificación no tiene nada que ver con la validez. Si es que un acto no se notifica, no quiere decir que sea inválido y por lo tanto no se puede declarar la nulidad del acto porque no se notificó debidamente. Lo que se puede declarar es la ineficacia. Entonces, ¿qué sentido tiene, Rubén, que se declare la ineficacia, la invalidez? ¿Qué importa esto para el administrado? Pues importa porque si es ineficaz, no surte efectos. Y si es que ya no se puede notificar porque ya se venció el plazo para realizar alguna actuación de la administración pública, por ejemplo, el culminar un procedimiento sancionador o iniciar un procedimiento sancionador, entonces ya no se puede hacer nada. Y prescribió su potestad sancionadora. Entonces la eficacia es muy importante. La eficacia es muy importante. No importa entonces que el acto administrativo esté perfectamente redactado. Si no se notifica bien, se va al tacho todo. La eficacia es incluso materialmente más importante a veces que la redacción del documento. Porque si es que hay algún vicio de validez en el documento, se puede realizar un autocontrol, ¿no? Se declara la nulidad de oficio del acto administrativo. En cambio, cuando no se notifica y ya vence el plazo, ya venció el plazo, no se puede retrotraer el tiempo. El ef- la, la declaración de ineficacia compromete la labor administrativa. A ver, pregunta sobre eficacia. A ver, notificación vamos a pasar luego porque hay preguntas de Robert Aguilar sobre notificaciones, eso lo vamos a ver después cuando específicamente estemos hablando sobre notificación. Ok, era la última pregunta. Bien, vamos a verla después para no saltarnos, ¿sí? Bien, entonces eso tiene que ver con la validez. Si no confundamos términos, validez, solamente elementos de validez. Ahora, otro punto importante es que si es que estamos en un procedimiento donde se emiten varios actos administrativos dentro de ese procedimiento, por ejemplo, un procedimiento administrativo un procedimiento sancionador, donde tenemos dos actos administrativos al menos, ¿no? El acto de inicio de paz, acto de inicio de procedimiento sancionador y luego la resolución de sanción se entiende que ambos tienen que ser notificados, ¿no? Es decir, todos los actos igual tienen que ser notificados, pero pensemos en esos, ¿no? Pensemos en esos. Si es que el acto de inicio de paz no es debidamente notificado, este acto no es nulo, sino es ineficaz, ¿cierto? Si no se notifica, es ineficaz. No es nulo, es ineficaz. Pero si es ineficaz y la administración pública ha seguido el procedimiento, aun cuando es ineficaz, aun cuando no se notificó, y luego de ello emitió una decisión de sanción, por ejemplo, culminó el procedimiento, este último acto sí es nulo.
porque no ha cumplido con uno de los requisitos de validez, que es el del procedimiento regular, porque el procedimiento regular exige la notificación debida de todos los actos. ¿Sí? Entonces, este es ineficaz, pero este es nulo. Ese es nulo. ¿No? Entonces, de esta forma, entonces podría vincularse la eficacia del acto con la validez, pero de diferentes actos administrativos, cuando uno presupone la existencia del otro y por lo tanto ambos tienen que ser debidamente notificados. Sí, a ver, Rodrigo pregunta, vamos a verlo acá mejor. A veces con mis manitas no se entiende muy bien, vamos a dibujarlo. ¿Sí? A ver, ya. Tenemos un procedimiento donde existen diferentes tipos de actos que tienen que ser notificados, ¿sí? En un solo procedimiento administrativo tienen que ser notificados. Ahora, estábamos diciendo que el acto es nulo si es que no cumple con sus requisitos de validez, ¿sí? Y aparte, el acto es ineficaz cuando no se notifica debidamente. Entonces, si es que este acto, por ejemplo, se notifica bien, este acto se notifica mal, y aún así luego la administración pública no rehace la notificación, es decir, no notifica nuevamente nada y el procedimiento continúa pese a la notificación indebida y luego notifica bien este y notifica bien el final. ¿Sí? Acá estamos hablando de un acto, este por ejemplo, ay, perdón. El primer acto es un acto válido y eficaz, ¿sí? Porque se notificó bien y siguió el procedimiento regular. Este, este segundo, estamos hablando de un acto válido porque se emitió cumpliendo los requisitos de validez, competencia, objeto, motivación, procedimiento regular y finalidad pública, pero es ineficaz porque no se notificó debidamente. ¿Cierto? Aquí, el siguiente acto, estamos hablando de un acto que no es válido, que es inválido, no es válido, porque no se siguió el procedimiento regular. ¿Por qué no se siguió el procedimiento regular? Porque el procedimiento regular exige que se notifiquen adecuadamente los actos previos. Y este acto previo, este segundo acto, no ha sido debidamente notificado. Entonces allí ya se rompió el procedimiento regular. Y todos los actos que le siguen, al no haberse seguido el procedimiento regular, son inválidos porque el procedimiento regular es un requisito de validez. Aquí está, ¿sí? Procedimiento regular. Bien. Ahora, otro punto importante a tener en cuenta en la validez de los actos administrativos es la presunción de validez. La presunción de validez no es un principio, ojo, la presunción de validez es una regla. La presunción de validez es una regla. ¿Quién nos dice la presunción de validez? Que cuando estemos frente a un acto administrativo que no ha sido declarado expresamente nulo, ¿sí? Que no ha sido declarado expresamente nulo, entonces se presume que es válido. No nos hagamos problemas. No somos quien para considerar o actuar como si ese acto fuese inválido. No es que vamos a aplicar en la medida de lo posible, en aquellos casos donde sí sea pues una ilegalidad manifiesta, ahí lo tenemos que dejar. No, en todos los casos, en todos los casos. Por más que veamos un acto administrativo pues terrible, sin motivación, debemos actuar por presunción de validez. Es decir, esta idea nos trae como consecuencia de que cuando nos preguntemos o cuando nos pregunten, ¿este acto que tengo acá es válido o no es válido? Tenemos que repreguntar, ¿no? Y decir, ¿se ha declarado nulo? Y si la respuesta es no se ha declarado nulo. Ah, entonces es válido. Ni siquiera lo tengo que leer, es válido. Y tenemos que actuar como si fuese emitido por autoridad competente, con objeto jurídica y físicamente posible, con motivación adecuada, conforme a la motivación interna, motivación externa, que ha seguido todo el procedimiento regular y que cumple una finalidad pública, es decir, los 5 elementos de validez. ¿Por qué? Porque no ha sido declarado nulo. No ha sido declarado nulo.
Esa es la presunción de validez del acto administrativo. Distinto es cuando el administrado ejerce su derecho a recurrir, es decir, a presentar recursos, y postula que el acto tenga que ser declarado nulo. Tenga que ser declarado nulo a futuro, ¿no? Tenga que ser declarado nulo y esta nulidad será con efectos retroactivos. Pero una vez que se declare la nulidad. Una vez que se declara la nulidad. Si no se declara la nulidad, pues ese acto es válido. Eso es un asunto muy importante porque a veces cuando se determinan responsabilidades administrativas, no se está evaluando ello, ¿no? Por ejemplo, se emiten resoluciones administrativas y la Contraloría dice, em, se ha motivado indebidamente o los objetos son jurídicamente ilícitos, ¿no? Y no pregunta si se declaró la nulidad de los actos administrativos o no, sino dispone el deslinde de responsabilidades, o incluso pasa a la entidad para que hagan el deslinde de responsabilidades a nivel de lo disciplinario, lo cual genera que, por ejemplo, las secretarías técnicas del procedimiento disciplinario, si le hacen caso a OSI, tengan que estar evaluando requisitos de validez de un acto que debe de presumirse como válido, haciendo una suerte de segunda instancia administrativa, haciendo una suerte de revisores de validez de actos administrativos, cosa que no tienen esa competencia. De esa forma, entonces, también podemos generar como conclusión que la responsabilidad administrativa sobre la emisión de un acto se genera solamente si es que ese acto ha sido declarado nulo. Porque si no ha sido declarado nulo, entonces estamos frente a la presunción de validez. Ese es en el caso peruano, en el caso de la ley, ¿no? Donde no existen los casos manifiestamente anulables como, o los casos o los actos administrativos inexistentes, ¿no? Como en Argentina existe esa figura, ¿no? De los actos administrativos inexistentes, donde no es necesario emitir una declaratoria de nulidad. Pero en el caso peruano, la seguridad jurídica es regla y la presunción de validez se erige como esa manifestación de esa regla. Y como dice Morón Urbina, esta regla es absoluta, es absoluta. ¿Mm? Bien. Entonces, eso es la validez del acto administrativo, ¿sí? La eficacia tiene que ver con que surte efectos jurídicos. Es decir, con de un acto apagado válidamente, pero todavía que no funciona porque no está prendido, hacia un acto eficaz que surte efectos jurídicos porque ya se activó, ya se activó, ¿m? Ya se activó. Entonces, tenemos un acto administrativo válido a la izquierda, latente de surtir efectos jurídicos, suscrito por la autoridad que contiene una decisión, pero apagado todavía. Podemos decirlo así, no un acto administrativo válido, pero ineficaz, es un acto administrativo apagado. Y cuando se activa es cuando se genera la eficacia del acto administrativo. ¿Mm? Ahora, ¿qué tenemos sobre la eficacia? La eficacia del acto por regla general, ¿sí? Por regla general dice, el acto administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente realizada produce sus efectos. Entonces, por regla general, el acto o la eficacia del acto está vinculada con su notificación, pero no cualquier notificación, sino la notificación legalmente realizada. Entonces, tiene que cumplir una formalidad que un poco más adelante vamos a ver cuál es esa. ¿Sí? A ver, hasta aquí. A ver. Ya, vamos a ver las preguntas de después. Bien. Esa es la regla general de la eficacia del acto. Entonces, notificación es la regla general. A partir de la notificación para adelante. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Por ejemplo, el acto que beneficia al administrado, el acto que beneficia, que otorga un beneficio, por ejemplo, una concesión de una licencia, una autorización, pues se entiende eficaz desde la fecha de su emisión. Entonces, se emite hoy día, te notifican el jueves, el viernes, pero se entiende eficaz desde la emisión. ¿Sí? También hay otras excepciones y eficacias anticipadas cuando pues el acto pueda ser más favorable a los administrados y no lesione derechos de otras personas. Por ejemplo, inscripciones a registros. Se puede indicar expresamente
que la eficacia es anticipada incluso a la emisión del acto administrativo. Y también la eficacia anticipada son las declaratorias de nulidad, pues. Un acto que declara la nulidad de otro que ha sido emitido el año pasado, por ejemplo, los efectos surten con eficacia anticipada, ¿no? Desde la emisión de ese acto nulo, aun cuando, pues, evidentemente el acto nulificante se ha emitido de forma posterior. También los actos de enmienda, es decir, que eh, aclaren situaciones confusas o corrijan errores materiales, ¿no? Correr errores de tipeo, errores involuntarios de mera escritura, esos también pues tendrán eficacia anticipada. Esos son las excepciones. Por regla general, recordemos, a partir de la que la notificación legalmente realizada produce sus efectos. Entonces, hablemos entonces de la notificación primero y luego vamos a pasar por las preguntas que son un poco más concretas y específicas, ¿sí? ¿Qué dice la normativa respecto de la notificación? Que ya estamos dentro del plano de la eficacia del acto administrativo. Dice, la notificación es practicada de oficio, ¿sí? Por parte de la entidad que la dictó. Recordamos, esto está vinculado con un principio, que es el principio de impulso de oficio, ¿no? Las actuaciones deben ser realizadas por la administración pública. ¿Por quién debe ser practicada la notificación? Por parte de la entidad que lo dictó. No, no dice necesariamente por parte de la autoridad que emitió el acto, sino de la entidad que lo dictó, ¿no? Pero también puede tercerizar esos servicios, ¿no? Porque puede ser que sea realizado por servicios de mensajería especialmente contratados para el efecto. Ahora, un punto acá es que los servicios de mensajería están obligados a cumplir con los estándares de notificación, ¿no? No es que simplemente se cumpla con, con contratar servicios de mensajería y ellos tengan un régimen aparte de notificación, no se integran al régimen, deben de cumplir con las reglas que posteriormente vamos a ver, ¿no? Incluso en caso de zonas alejadas puede disponerse que se practique por medio de autoridades políticas, ¿no? Se envía un oficio, por ejemplo, al alcalde, a la municipalidad, para que éste pueda coadyuvar en mérito a la colaboración interinstitucional que tienen que tener las entidades, a efectos de que se notifique un acto administrativo. Otro punto importante es que la notificación debe realizarse en día y hora hábil, ¿no? Salvo regulación especial diferente o naturaleza continuada de la actividad, dice. ¿Qué implica que la notificación debe realizarse en día y hora hábil? Pues depende. Si hemos visto en la anterior lámina, pues la tratativa es distinta en tanto beneficia al administrado, en tanto genere una afectación o no, ¿no? Entonces, ese mismo espíritu se irroga esta regla de que la notificación debe realizarse en día y hora hábil. Se entiende que por regla general debe realizarse en día y hora hábil, ¿no? Pero aquí no está, bueno, la regla no está dando cuál es la consecuencia ante el incumplimiento de esta regla. ¿Qué pasa si no se notificó en día y hora hábil? Se notificó ahora, por ejemplo, ¿no? El 27 de enero a las 8 de la noche, notifican, yo acepto, firmo y todo, pero se notificó a las 8. Todos estábamos de acuerdo que se notificó en una hora inhábil. En ese sentido, entonces, no se tiene por notificado y tienen que volver otro día para notificar porque nunca me notificaron. O va a tenerse por válido esa fecha, o va a tenerse por válido al día siguiente o al día siguiente hábil, ¿cómo? ¿No? Va a depender, ¿no? Si es que es un acto que me favorece, entonces puede ser válido desde esa misma fecha. Si es que es un acto que amerita un pronunciamiento mío, por ejemplo, alegaciones, algunos descargos o incluso la interposición de algún recurso, entonces se considerará pues que el cómputo de plazos inicia desde el día siguiente hábil para que no se me afecte mi derecho a la defensa, siempre y cuando yo haya aceptado la notificación. Pero si no salí nunca, si no recibí ningún documento, entonces no se podría practicar ninguna actuación tendiente a notificación y por lo tanto, en esos casos, pues serán inválidas, no carecerán de todo efecto las acciones de notificación practicadas en día y hora hábil. Entonces, va a depender de cada caso concreto, ¿no? Vinculado con los principios que podríamos extraer de la lámina anterior. Dice salvo regulación especial diferente por naturaleza continuada de la actividad, porque en algunas situaciones, pues, es lógico que las notificaciones no tengan que restringirse a un día y hora hábil, ¿no? Por ejemplo, en las labores de fiscalización, ¿no? En las labores de fiscalización, donde se realizan
acciones de fiscalización en la noche, ¿no? Por ejemplo, el sector transporte, que es 24 horas del día, sector ambiental, sector maderero, sector pesquero, donde se advierta algún traslado de maderas, por ejemplo, los gobiernos regionales pueden notificar en horas de la madrugada, in situ, ¿no? In situ, porque tienen una regulación especial diferente, aparte porque la naturaleza de la actividad es de manera continua. Entonces, allí pues no se aplica esta regla de la notificación en día y hora hábil para efectos. A ver, cuando no es necesario notificar, acá hay otro punto importante, ¿no? Cuando no es necesario notificar, porque la notificación es un medio, ¿no? Eh, la notificación tiene por finalidad que el administrado conozca el acto, conozca, te esté enterado. Esa es la finalidad. Entonces, en algunos casos puede darse que sin haberse notificado ya tenga conocimiento del acto. Entonces, en esos casos no va a ser necesario notificar porque la notificación es un instrumento, es un medio, no es una finalidad en sí misma. Entonces, la autoridad dice, queda dispensada de notificar, es decir, no es necesario que notifiques a los administrados cualquier acto que haya sido emitido en su presencia, ¿no? Creo que esto también lo hemos visto cuando estábamos evaluando los principios, porque dice siempre que exista acta de esta actuación procedimental, ¿no? Y el acta sirve aquí como un medio probatorio, ¿no? Entonces, siempre y cuando se tenga un medio probatorio que acredite que el acto ha sido emitido en presencia del administrado, y este pues ha tomado conocimiento de este, ya no es necesario que la autoridad lo notifique formalmente, porque se ha cumplido con la finalidad, ¿sí? Se ha cumplido con la finalidad. También queda dispensada de notificar si el administrado toma conocimiento del acto respectivo mediante su acceso directo y espontáneo al expediente y recabando copia. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? En el caso de que hoy estemos elaborando un acto administrativo, una resolución, ya lo hicimos, lo ponemos en el expediente y está lista, presta para notificar, pero no podemos notificar ahora porque estamos de noche. Entonces ya se notificará pues mañana o pasado mañana, ¿no? Pero mañana en la mañana viene el administrado y dice, quiero revisar mi expediente. Y dice, ah, ya, genial, revisa tu expediente. Y le damos el expediente y ahí ve documentos que todavía no le han sido notificados, ¿no? Porque están pendientes de notificar. Pero allí, mediante su acceso directo, toma conocimiento del documento, ¿no? Incluso dice, toma, recaba copias, le podemos recabar copias, dejamos constancia de ello en el expediente y pues ya no es necesario notificar. ¿Por qué? Porque ya tomó conocimiento y existe prueba de ello. Entonces, la idea es acreditar, o que la administración pública acredite, que el administrado ha tomado conocimiento efectivo del documento. Y en ese sentido, entonces, se dispensa de la notificación. ¿Mm? Listo. Ahora, modalidades. Modalidades. Estoy viendo primero la teoría antes de pasar con las preguntas. Para no detenerme y para no estar repitiendo, ¿sí? Entonces, después nos vamos a las preguntas porque estoy viendo que varias de las preguntas se van a responder conforme vayamos desarrollando esto, ¿sí? Ahora, la eficacia del acto tiene modalidades, ¿sí? Es decir, formas de realizar esa notificación. Ahora, un punto importante es que estas modalidades siguen un orden de prelación. ¿Qué significa? Que primero tengo la primera opción. Si no funciona la primera opción, me voy a la segunda opción. Y si no funciona la segunda opción, me voy a la tercera opción. No me puedo estar saltando de esas modalidades. ¿Sí? No me puedo ir a la tercera opción de frente, no. Primero la primera opción. Si no funciona la segunda opción y si no la tercera opción. Estas opciones son domicilio, o como se denomina, notificación personal, también se llama, ¿sí? Domicilio, medio electrónico y tercero, publicación. ¿Mm? El primero dice domicilio. Eh, por regla general, lo primero que se tiene que valorar, la administración pública tiene que valorar es la notificación personal. ¿Por qué? Porque en la mayor medida de lo posible se tiene que eh, garantizar que el administrado tome conocimiento efectivo.
¿sí? Porque, seamos sinceros, si se publica, digamos, en el diario oficial, ¿acaso tenemos certeza de que efectivamente tomó conocimiento? La verdad es que es muy poco probable que tome conocimiento a través de la publicación. ¿Mm? Entonces, por eso es que la prelación primero prioriza al domicilio. ¿Sí? Notifícalo personalmente al administrado interesado en su domicilio. Ojo, en su domicilio. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué domicilio? Eso lo vamos a ver luego. ¿Sí? Pero primero es en su domicilio. En su domicilio. Si es que no puedes llegar a su domicilio, digamos porque se desconoce cuál es su domicilio, o porque se ha ido a su domicilio y es un descampado, no hay, no está, o si no, la dirección es genérica, dice por ejemplo Avenida Grau sin número, y vamos a Grau y existe un montón de casas, nadie lo ubica, ¿qué hacemos allí? ¿Sí? Si no podemos, si el domicilio es inubicable o inexistente o desconocido sencillamente, pasamos a la siguiente modalidad, ¿no? Medio electrónico. Habremos un telegrama, un correo certificado, un telefax, eh, y dice ahí, ¿no? Cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quién lo recibe. O sea, no solamente está limitado a los telegramas, al correo certificado o al telefax, ¿no? Sino a cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quién lo recibe. Por ejemplo, un correo electrónico. Un correo electrónico, incluso otros servicios de mensajería. Esto está un poco en contraposición a lo que ha dicho el Tribunal de Servicio Civil en las resoluciones a la plena 002-2025, ¿no? Del año pasado, porque no ha analizado esta segunda modalidad, sino ha analizado otro enunciado normativo que vamos a ver en la siguiente lámina seguramente, ¿sí? Pero aquí dice cualquier otro medio, entonces son números apertus, no está señalando que solamente tiene que ser por correo electrónico, al menos la ley lo establece así, ¿no? Y lo dice cualquier otro medio, pero siempre que haya sido solicitado expresamente por el administrado, eso sí, siempre y cuando el administrado lo haya solicitado expresamente. Entonces, si no hay domicilio o este domicilio es inexistente, si no hay algún medio electrónico que expresamente el administrador lo haya solicitado, entonces pasaremos a la tercera modalidad, ya no hay modo, ¿no? Publicación. Por publicación en el diario oficial se tendría que notificar, ¿no? Es una notificación por publicación, lo que antes se denominaba como notificación por edicto, ¿no? Cosa que la ley no lo denomina así, es publicación. Se publica en el diario oficial peruano, o en uno de los de mayor circulación, y además, pues cuando tenga portal institucional, que ya casi todas las entidades tienen portal institucional, también se dispone de la publicación en este portal, pero como última medida, ojo, como última medida. Entonces, para la publicación, para la validez de la notificación, la administración pública debe de acreditar que ha agotado las dos anteriores modalidades, ¿no? No se puede saltar de frente a la publicación. Tendría que agotar los domicilios, el medio electrónico, en tanto pues haya sido solicitado expresamente y después recién la publicación, respetando estrictamente el orden de prelación. Ahora, muy aparte de este orden de prelación, existen unas modalidades especiales. Es decir, esta modalidad especial, perdón, esta modalidad especial que vemos acá no es la segunda modalidad ordinaria que vemos acá. La segunda modalidad ordinaria que vemos acá es medio electrónico, ¿sí? Esa es una modalidad especial. ¿Por qué digo que es especial? Porque en el primer párrafo dice, el administrado o interesado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente, puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Y seguidamente dice, para este caso no es de aplicación el orden de prelación. No es de aplicación el orden de prelación. Entonces, no estamos frente al orden de prelación debido. Más aún que en este orden de prelación, el segundo orden establece un número general de posibilidades, ¿no? Dice cualquier otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo, cualquiera. En cambio, en la modalidad especial,
dice solamente dirección electrónica. Dirección electrónica. Ahora, yendo un poco a la crítica, el Tribunal de Servicio Civil en la resolución de Sala Plena 002-2025, que habló precisamente sobre las notificaciones y la eficacia de los actos administrativos vinculados al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, cuando se le preguntó, ¿es válida la notificación por WhatsApp, por otro tipo de medios de mensajería? Analizó ese campo solamente vinculado a este enunciado normativo. Y dijo, bueno, acá dice dirección electrónica. Y si dice dirección electrónica, entonces no se puede, porque solamente se refiere a correos electrónicos, nada más. ¿Sí? Pero, y esta modalidad de medio electrónico donde dice cualquier otro medio, se le saltó. No lo tomó en cuenta. Y acá esto genera algún tipo de complicaciones, ¿no? Pero bueno, como ya hay un presente vinculante, al menos en materia del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, recordemos que pues a las entidades les corresponde seguir el precedente. Pero deja abierta ese debate aún todavía. Bien, entonces esta modalidad especial es distinta al orden de prelación. Dice, pero en este caso no es de aplicación en el orden de apelación, de prelación. Pero también esta modalidad especial necesita algunos requisitos, bueno, para la redundancia, especiales también, ¿no? Dice, la notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción. Entonces no basta enviar, ¿no? No basta enviar por correo, sino tiene que recibir la respuesta de recepción. ¿Cómo es esta respuesta? El administrado puede señalar expresamente, ¿no? Lo que generalmente se denomina como acuse de recibido. Un mensaje simple, sencillo, donde el administrado comunique pues que ha recibido el correo, ¿no? Que ha recibido el documento a través de la dirección electrónica. Un mensaje de respuesta, donde diga gracias, recibí la documentación, ¿no? Correcto, cualquier otro que dé a entender que eh, ese correo, ese mensaje en específico, el acto administrativo haya sido recibido. Pero también, pues, esta respuesta puede ser automática, ¿no? Es decir, no necesariamente el administrado tiene que em, dar respuesta manual para que el acto se entienda por notificado a través de esta modalidad especial, sino que puede ser que la administración haga uso de una plataforma electrónica, una plataforma tecnológica o cualquier otro tipo de sistema, un aplicativo, un software, un plugin en Gmail, lo que fuese, que garantice que la notificación ha sido efectuada, ¿no? Y para esto hay ya un montón de opciones que permiten traquear los mensajes, los correos electrónicos, dando constancias, incluso a tiempo real, de cuándo son abiertos los correos electrónicos, cuándo son abiertos los archivos adjuntos que se remiten a las diferentes direcciones electrónicas. Y pues generar una constancia con ello, esa constancia se adjunta al el expediente y se tiene por bien notificado. Es decir, tiene que haber una prueba de que el correo ha sido leído. Una prueba de que el correo ha sido leído. Ya sea esa prueba puede ser generada de forma automática por la misma plataforma o a través de otra plataforma adicional, un plugin, un software, un aplicativo aparte, o también pues el mismo administrado que eh, dé respuesta al correo enviado, ¿no? El problema aquí es cuando la administración pública no tiene esa plataforma tecnológica o no le ha instalado un plugin que es gratuito o de pago y el administrado se niega a dar respuesta de recepción, ¿no? Y en ese caso, cuando no tenga respuesta de recepción, ya sea manual ni automática, no tiene nada, solamente ha enviado el correo y no hay respuesta, lo ha dejado en visto, como se señala, como se dice coloquialmente. En ese caso, entonces, se tendría que esperar un plazo máximo de 2 días hábiles. Sí, 2 días hábiles. Entonces, es decir, en medio del correo electrónico se espera 2 días hábiles. Y si es que no, entonces procedo a notificar conforme a la modalidad anterior, ¿no? La modalidad por domicilio. Porque existe una posibilidad donde yo me pueda saltar de esas modalidades ordinarias, ¿no? Estas modalidades, estas modalidades que tienen que seguir un orden de prelación. Pero si es que tengo un correo electrónico, una dirección electrónica, me puedo saltar. Pero si me salto a esta modalidad especial como entidad de la administración pública,
y no recibo una respuesta, ya sea automática o manual, entonces tengo que regresar a la modalidad inicial y notificar a través del domicilio por cédula. ¿Sí? ¿Hay otra modalidad especial? Sí. A veces las entidades cuentan con una casilla electrónica, ¿no? Cuando tienen la habilitación para ello, las entidades tienen casilla electrónica y por allí pues notifican los actos administrativos, ¿no? Cualquier actuación emitida en el marco de cualquier actividad administrativa, siempre que cuente con el consentimiento expreso del administrado. El administrado pues tiene entonces que consentir que se le vaya a notificar a través de la casilla electrónica. Pero este consentimiento puede no ser importante cuando la administración pública, bueno, cuando la entidad logra que a través de un decreto supremo del sector, es decir, por ejemplo, el sector transporte, sector ambiental, ¿no? De lo de la PCM, apruebe la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. Entonces, en ese caso ya no será necesario el consentimiento del administrado. ¿Sí? Para esos casos, la notificación se entiende válidamente efectuada cuando la entidad deposite, o sea, deposite el acto administrativo en el buzón electrónico asignado al administrado y surte efectos el día que se recibió. ¿Sí? Ese es de la casilla electrónica. Ahora, hay un punto importante acá vinculado con los procedimientos administrativos disciplinarios en el Poder Judicial. Porque, ojo, el Poder Judicial tiene función jurisdiccional, pero no todo lo que hace el Poder Judicial es función jurisdiccional, ¿no? También realiza funciones administrativas. Y dentro de las funciones administrativas que tiene, por ejemplo, son, pues, tramitar procedimientos disciplinarios, que son procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? Pero para la notificación de los actuados en estos PAT, en estos procedimientos administrativos disciplinarios, el reglamento de esta potestad disciplinaria dice que se notifican a través de casilla electrónica del Poder Judicial. Casilla electrónica del Poder Judicial, ¿no? Esa casilla que se utiliza para presentar documentos, recibir resoluciones en el marco de la potestad jurisdiccional del Poder Judicial. Entonces se mezcla lo administrativo con lo judicial. Y frente a ello, pues, existe la pregunta y la duda de cuándo se torna como válidamente efectuada la notificación a esa casilla judicial. Porque según la LEPAG, ¿no? Acá estamos viendo en el segundo párrafo, se tendría válidamente efectuada cuando la entidad la deposita. Y ahí surte efectos cuando se deposita. Pero en cambio, el reglamento de la casilla electrónica del PJ dice que surte efectos a los 2 días siguientes de haberse depositado. A los 2 días siguientes de haberse depositado la resolución judicial. Desde un punto de vista formal, podríamos decir siempre cuando se trata de una resolución judicial. Pero si es una resolución administrativa, entonces no. Pero la interpretación, quizás porque se confunde esto de resolución judicial con resolución administrativa, ¿no? Entendiéndose que toda resolución emitida por un juez es una resolución judicial, lo cual no es así. A veces también los jueces emiten resoluciones administrativas. eh, pero en esos casos, en esos ámbitos, se prioriza la aplicación del reglamento de la casilla electrónica del Poder Judicial, ¿no? Y se entiende por válidamente efectuada a los 2 días siguientes, a los 2 días hábiles siguientes, al depósito en el buzón electrónico, como si fuese un proceso judicial, ¿no? Bueno, para salvar esta interpretación, podríamos decir que en el marco del principio de informalismo, que es un principio del procedimiento administrativo, se debe dar una interpretación coherente a la satisfacción de las pretensiones de los administrados, ¿no? Y que otorgue también seguridad jurídica. De esta manera, entonces, cuando el enunciado normativo del reglamento de las notificaciones electrónicas a través de la casilla electrónica judicial dice que surten efectos a los 2 días hábiles siguientes de depositada la resolución judicial. Por resolución judicial debemos entender cualquier resolución emitida por el Poder Judicial, ya sea administrativa o resolución en el ámbito judicial específicamente hablando. ¿No? Y con eso ya salvaguardaríamos este problema si es que existiese ese problema de interpretación, ¿no? Porque
Parece que es un dogma. Los procedimientos que he visto no se ha puesto a pensar en esto, ¿no? De la antinomia que puede surgir entre el LPAG y su reglamento interno respecto de cuándo se surte efectos jurídicos la notificación realizada en la casilla electrónica. Pero bajo esa interpretación, pues no habría ningún problema. Bien. Ahora sí, vamos a ver con el régimen de la notificación personal, ¿sí? Lo que es más común, lo que es más común, es decir, al domicilio. ¿Qué dice la ley? La notificación personal se hará en el domicilio que consta en el expediente. En el domicilio. ¿En el qué domicilio? En el domicilio que conste, ojo, en el expediente. Aquí preguntas hay varias, la verdad. ¿Cuál es el domicilio que consta en el expediente? ¿El administrado lo tiene que constar en el expediente, en ese expediente? ¿O la administración pública puede poner un documento cualquiera y que conste en el expediente? Y ahí que esté su domicilio. No se entiende que lo segundo sería un acto de mala fe procedimental, ¿no? Que el domicilio sea consignado por la propia entidad de la administración pública en ese expediente específicamente hablando. Entonces se entiende que la notificación personal se hará en el domicilio que el propio administrado haya dejado en su expediente. Solo que a veces en los casos donde se ve con servidores públicos, funcionarios públicos, las entidades administrativas adjuntan el informe escalafonario y en el informe escalafonario pues consta su domicilio que el administrado no ha consignado para ese expediente, sino para los documentos y datos generales. ¿Sí? Y en ese caso, pues el domicilio que consta en el expediente ha sido consignado por la propia entidad. No es que sea que el administrado, llamémoslo así en este caso, haya haya consignado un domicilio para efectos de ese expediente. Ese es un asunto que merece la pena debatirse al menos, yo creo, pero en nuestra realidad, pues el Tribunal de Servicio Civil valida ese tipo de notificaciones. Sí, valida ese tipo de notificaciones. Pero dejémosle ahí esa duda, ¿no? La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente. A mí me parece que debe ser interpretado como que el domicilio que el propio administrado ha dejado constar en ese expediente. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la segunda línea nos da más luces de esta interpretación, porque dice, o si no, también puedes notificar en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año. Es decir, si es que la modalidad supletoria, es decir, en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo, si nos está refiriendo a otro procedimiento análogo donde la misma persona haya señalado, entonces se entiende que la notificación personal se debe hacer en el domicilio que la persona misma haya señalado en ese expediente. Y si es que no hay domicilio que la misma persona haya señalado en ese expediente, entonces habrá que revisar otros expedientes donde la misma persona lo haya señalado. Entonces no es que la autoridad administrativa pueda suplir esa acción. Necesariamente tiene que ser un domicilio que la persona haya señalado. Y por eso que conste en ese expediente. ¿Sí? Entonces, ese es lo primero. Primero, revisar el expediente. ¿Existe un domicilio que la persona haya señalado? Sí, entonces notifiquemos a eso. No existe ese domicilio. Bien, entonces revisemos los expedientes de esa persona, procedimientos análogos, de esa, o sea, vinculados a esa materia, ¿no? En esta entidad donde el administrado haya señalado un domicilio dentro del último año. Revisemos cuáles son los expedientes que tiene esta persona aquí dentro del último año. Son estos. Bien, ¿hay domicilios aquí? Sí, hay un domicilio aquí, es el último. Bien, notifiquemos ahí. Y en caso que no tenga, pues no podremos hacer una notificación al domicilio, ¿no? Entonces tendríamos que saltar al siguiente paso, que es la notificación por medio electrónico. Y si no tiene, publicación, ¿no? Y eso lo dice también el segundo párrafo. Dice, en caso que el administrado no haya indicado domicilio o que éste sea inexistente, la autoridad deberá emplear el domicilio señalando en el DNI. Ah, me estaba faltando eso. Sí, en el DNI. Primero, en el domicilio que consta en ese expediente.
No hay. Entonces, en el domicilio que conste en un expediente análogo que el mismo administrado haya consignado su domicilio dentro del último año. ¿Sí? No hay. Entonces, vamos al DNI. Pero a veces pasa pues que en el DNI no está un domicilio identificable, ¿no? A veces es sin número o algo genérico, o si no es genérico vamos a notificar y no hay nada, por ejemplo, ¿no? La administración pública se complica un poco en la notificación. Eh, si no se puede realizar la notificación tampoco en ese domicilio, porque es un domicilio inexistente, inubicable, entonces ahí ya pues se procederá con la notificación mediante la publicación. ¿Mm? Entonces estas modalidades de acá se tienen así, ¿no? Domicilio, si no se puede notificar ni al domicilio del expediente, ni al domicilio de otro expediente análogo que no sea mayor de un año, y no se puede notificar al domicilio del DNI, entonces ya pues pasamos a la publicación. Listo. Ahora, si no tenemos ese tipo de inconvenientes, o si la administración pública no tiene ese tipo de inconvenientes sobre la notificación y acude al domicilio, entonces es un domicilio identificable, ¿no? Ubicable, si está, si existe el domicilio. Si existe el domicilio. Ojo, no es lo mismo que digan, ya no vive ahí. Eso es otra cosa. La cosa es que el domicilio exista. Y si existe el domicilio, entonces ahí se tiene que notificar. ¿Mm? La notificación personal se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante legal, o bueno, ya incluso con la persona que se encuentre en dicho domicilio. ¿Sí? Con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado. Entonces, si es que se notifica de manera personal, ¿no? Se puede indicar que la persona que se encontró en el domicilio se negó a identificarse. Pues la respuesta es no, no se puede poner eso, porque si es que el notificador encuentra a una persona en el domicilio y se vaya a practicar la notificación con esta, tiene que dejar constancia de su nombre, no puede decir la persona que salió o la señora o el señor que salió, ¿quién es? Pues, no, eso no otorga certeza, eso no otorga seguridad jurídica. Se debe de dejar constancia de su nombre, DNI y de su relación con el administrado, ¿no? No solamente relación familiar, puede ser una relación laboral, ¿no? Que tenga con el administrado. Es decir, las razones por las cuales esa persona pues se encuentra en su domicilio, ¿no? Pues, por qué estás en esa casa? ¿Quién eres del titular de quien estoy notificando yo aquí? ¿Mm? Esa relación se tiene que expresar. Dice, ¿no? En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha y hora en que es efectuado, ¿no? Estamos notificando el 27 de enero a las 3 de la tarde, ¿no? Y recabar el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Entonces, nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Puede ser el titular, o sea, la persona que deba ser notificada, puede ser su representante legal o incluso, cuando no están ninguno de estos dos, la persona que se encuentre en dicho domicilio. La persona que se encuentre. ¿M? Eh, Dice, si ésta se niega, o sea, esta persona, cualquiera que sea, se niega a firmar o recibir copia del acto, se hará constar así en el acta y se tiene por bien notificado. Ojo, solamente cuando se niega a firmar o se niega a recibir. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos modelos de actas de notificación, no solamente se consigna como casilla habilitada para marcar la negativa a firmar o la negativa a recibir, sino también la negativa a identificarse. Y eso confunde a los notificadores. Y los notificadores ponen, ah, bueno, se negó a identificar y ya lo tengo por bien notificado. Pero no es así. La ley establece solamente dos posibilidades de negativa. O bien se negó a firmar o bien se negó a recibir. Pero ¿quién se negó a firmar? ¿Quién se negó a recibir? Eso se tiene que consignar. Es decir, nombre de la persona que se encuentra en el domicilio, documento de identidad, su relación con el administrado.
Cuando se haya identificado, allí recién se podrá indicar, se negó a firmar, se podrá recibir, se negó a recibir. ¿Qué pasa si no se hace eso? Pues la notificación no produce efectos. Y si la notificación no produce efectos, si la notificación no produce efectos, no es un acto eficaz. No es un acto eficaz. ¿Sí? Entonces eso se puede cuestionar también, ¿no? A futuro. Presentar apelaciones, si es que son actos siguientes, o solicitar la ineficacia del acto administrativo también. Ahora, hay un punto, una regla, me parece anacrónica, ¿ya? Para otorgar seguridad respecto de la notificación debida cuando haya esta negativa a firmar o recibir, donde dice, en este caso la notificación dejará constancia de las características del lugar donde se ha notificado. Problema, me parece. ¿Por qué? Porque no es difícil, o sea, yo puedo dejar constancia de las características de un domicilio sin haber tocado la puerta. Puedo decir, una casa de 3 pisos, puertas de madera, de color tal, y todo su suministro eléctrico es tal y nunca toqué. Entonces, esta regla no, la verdad, materialmente no da certeza, pero es una regla que se tiene que seguir. O sea, no existe una regla eh, más allá, no existe una exigencia más allá de dejar constancia de las características del lugar. ¿No? Ya en algunos casos, y pasa a veces en la práctica, donde ni siquiera llenan estas características, ¿no? Y por eso se declara pues la nulidad de estas actas de notificación y por lo tanto la ineficacia de los actos administrativos. Ya eso ya va más allá. Pero también existen notificaciones no practicadas donde sí se ha dejado la constancia de las características del lugar. Eh, una acción positiva de las entidades, porque es posible que los notificadores también puedan mentir incluso a las propias autoridades administrativas, lo cual constituye un riesgo de integridad, ¿no? Porque aquí está fácil poder eh, falsear información, por ejemplo, ¿no? Y al menos es un riesgo que eso suceda, más aún cuando existe Google Maps, por ejemplo, donde podemos ver a tiempo real bueno, no a tiempo real, pero recientemente cuáles son las características de los domicilios. ¿No? Y en ese caso, pues, una buena práctica de las entidades es exigir fotografías o exigir videos, ¿no? Pero va más allá de lo que dice la ley, ¿no? Va más allá de lo que dice la ley. Bien, a ver, dice, en el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio, o sea, tocas, no hay nadie, ¿no? O si sale alguien y dice, no, no te voy a decir quién soy, no me quiero identificar, entonces prácticamente no encuentras pues a otra persona que dé razón, no hay, no existe. Entonces, ¿qué se debería hacer allí? El notificador debe dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho domicilio indicando la nueva fecha en que tiene que ser efectiva la notificación. Es decir, no se produce la notificación en esa fecha, en ese día. No puedo dar razón con nadie, nadie me da razón, quizás ha salido un menor de edad, o ni siquiera sé si es menor de edad porque no se identifica, sale una persona que no sé quién es, no da razón, no me dice sus nombres, su identificación, mucho menos su relación de parentesco. No hay nadie, no hay ninguna persona que dé razón. Entonces, coloco un aviso en el domicilio indicando la nueva fecha en que se va a hacer la siguiente notificación. Y en esa fecha, pues el notificador regresa y se posibilitará nuevamente la notificación, ¿no? Se posibilitará nuevamente la notificación. Se tocará de nuevo la puerta. Si sale alguien, pues se aplican las reglas anteriores, ¿no? Que tiene que ser la persona o el representante o alguna persona que dé razón al respecto, indicando el DNI y todo ello. Y después, pues se tendrá que notificar. Y si no, si pasa lo mismo, eh, si pasa lo mismo, ya no se tendría que dejar un aviso y hasta una tercera fecha, ¿no? Sino en la segunda fecha nada más dejar bajo puerta, ¿no? La administración pública puede dejar bajo puerta en acta conjuntamente con la notificación y se entiende por notificado válidamente. Entonces, ¿puede haber una notificación válida sin firma? Sí, puede haber.
Bajo dos razones. Uno, en primera visita, cuando se ha identificado plenamente a la persona que se está encontrando en el domicilio y ésta se niega a firmar y se deja constancia de las características del domicilio. Y la siguiente modalidad de una notificación válida sin firma es en una segunda fecha, advirtiéndose que en primera fecha no se pudo, se dejó aviso, se fue en la siguiente vez y se dejó bajo puerta porque tampoco se pudo realizar la notificación personal, ¿no? Copia de estos, copia del acta con el resumen de los hechos, se incorporan en el expediente y se culmina con las actividades de notificación, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver con las preguntas, porque ya hemos visto la teoría aquí. A ver. A ver, dice, Jocelyn Nieto dice, una solicitud de nulidad de un acta de constatación tiene que... Ah, no, esta no es de notificación. No vamos a responder cosas que no vayan de notificación, perdón, porque hay otras preguntas. Eh, Robert dice, si en un procedimiento de fiscalización solo se elabora un acta de inspección y lo firma un trabajador dependiente, ello implica que se ha realizado la notificación de dicho documento. No es necesario un cargo de notificación de la mefiante de la del- notificación del acto mediante el cual se dé por concluido la fiscalización. No, en ese caso, pues se aplica también estas reglas, ¿no? De la persona que se encuentra en el domicilio, o bueno, la persona o en el sitio donde se está notificando pues toma en cuenta la notificación efectuada, ¿no? Y siempre y cuando existe una relación con el administrado. Miren, dice, ¿es eficaz cuando se notifica debajo de la puerta? Depende, depende. Aquí precisamente en esta lámina está la regla, ¿no? Primero, el notificador tiene que acreditar que en una primera visita no ha podido realizar la notificación. ¿Sí? Que no lo ha atendido alguna persona que dé razón sobre ello. No he encontrado ni al administrado, ni al titular, ni al su representante, ni otra persona. ¿Sí? Entonces, también tiene que acreditar que en ese día colocó un aviso indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la notificación y también tiene que acreditar que en esa siguiente fecha tampoco ha encontrado alguna, al administrado, al representante ni a otra persona que dé razón y por lo tanto dejó bajo puerta el acta, ¿no? Y en ese caso tendrá que acreditar también, bueno, consignar las características físicas del domicilio y todo ello pues documentalmente acreditarlo y para que sea presentado en el expediente. Cuando esto suceda, entonces, y solo así cuando esto suceda, es eficaz cuando se notifica debajo de la puerta. La notificación debe estar acompañada del expediente, de las evidencias que conllevaron a emitir el acto administrativo. Depende de la regulación especial que lo haya determinado así. Por ejemplo, cuando se notifica un procedimiento sancionador, un procedimiento disciplinario, por ejemplo, la normativa específicamente dice que se tienen que notificar con los antecedentes documentarios. ¿Sí? Pero si es que ya existe un procedimiento instaurado y solamente es necesario emitir una resolución nada más, se notifique esa resolución y ya. Si es que la resolución indica que su motivación está integrada con otros informes técnicos, esos informes técnicos tienen que ser también notificados. ¿Mm? Depende del caso en concreto. Robert Aguilar pregunta, ¿cómo debe iniciarse un procedimiento de fiscalización para que se considere regular? En el caso de una inspección no se requiere de una notificación previa al administrado. Ok. Aquí estamos hablando de notificaciones de actos administrativos propiamente, ¿sí? Los procedimientos de fiscalización culminan con un acta de fiscalización que generalmente no es un acto administrativo, es una prueba. Son actos administrativos, los actos de fiscalización, cuando inician procedimientos sancionadores, y eso sí se tienen que notificarse.
e inician el procedimiento. Por lo tanto, no hay una notificación previa por fiscalización, ¿sí? Las fiscalizaciones tienen otra regulación. No sé si conmigo o con otro docente seguramente van a hablar sobre la actividad de fiscalización de la administración pública que tiene su propia regulación, dentro de las cuales existen inspecciones programadas y también inspecciones o fiscalizaciones no programadas. Entonces, no, es una regla incluso de la fiscalización, que estas no sean notificadas previamente al administrado para otorgar esta naturalidad y espontaneidad en la supervisión de las actividades de los administrados. Guillermo Alfredo, una pregunta muy, muy, muy importante. Dice, ¿está permitido notificar al administrado en el lugar de trabajo? Muchos lo hacen, dice. Sí, precisamente por estas razones es que el Tribunal de Servicio Civil lanzó pues su precedente vinculante el año pasado, ¿no? El 002/2025, donde expresamente dijo lo que ya había venido diciendo hace mucho tiempo, que no se puede notificar al administrado en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque no es una modalidad, ¿no? Recordemos las modalidades que estábamos viendo acá. Acá. No, dice en su lugar de trabajo. Y recordemos que no estamos frente a actos de administración interna, ¿no? Es diferente un acto de administración interna a los actos administrativos. Los actos de administración interna, tratándose de servidores públicos, por ejemplo, pues sí se pueden comunicar a través de servicios de comunicación interna, ¿no? Por ejemplo, sistemas de gestión documental. ¿Por qué? Porque son comunicaciones de la administración propiamente. Es como que la administración se esté comunicando consigo misma y por ende, pues se remiten documentos a través de estos sistemas. ¿Se pueden notificar esos documentos, perdón, se pueden remitir esos documentos en el trabajo? Pues obviamente, sino dónde, ¿no? Si uno va al trabajo para repartir documentos, para firmar documentos, suscribir documentos, derivar documentos, todo se hace en el trabajo. Pero si es que estamos hablando de un acto administrativo propio, esos no pueden ser notificados en el lugar de trabajo. Entonces, la regulación es distinta de una mera comunicación a una notificación. Si hablamos de notificación, lo cual es necesario para que un acto administrativo sea eficaz, lo vinculamos con las modalidades de la notificación, estas. Y dentro de las modalidades, pues la ley no establece el lugar de trabajo. Ahora, recordemos que en la primera sesión seguramente lo hemos visto, el principio de legalidad es importante en la administración pública, ¿no? A veces ocurren situaciones o pueden ocurrir situaciones que sean un poco irónicas, ¿no? Que sean un poco irónicas, donde, por ejemplo, se tenga que notificar un acto administrativo a un servidor público que esté en la entidad, que se sabe que está en su oficina, y por ley no se le pueda notificar allí en la oficina, sino se tiene que notificar al domicilio. Y se va a ir al domicilio y no va a estar pues, porque está en el trabajo. No está en el trabajo, entonces se va al domicilio y se deja primera visita y después se deja segunda visita y ya el servidor, el funcionario, cuando vaya a su casa podrá revisar el documento que se le ha dejado bajo puerta. ¿Sí? ¿Eso cumple la ley? Sí. Es un poco irónico, sí, porque o sea, se podría habilitar legalmente esa viabilidad ¿no? de notificar estos casos, al menos los que involucran un sistema de gestión de recursos humanos dentro del centro laboral, pero por regla general, por ley, perdón, por cumplimiento estricto de la legalidad, eso no se puede hacer conforme a las reglas están dadas. ¿Y por qué? Porque em, los actos administrativos vinculados a una entidad pública o a los funcionarios o servidores no tienen una regulación específica de notificación. Entonces se aplica de forma supletoria y de manera integral la regulación de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y la Ley del Procedimiento Administrativo General no dice que se notifique al lugar de trabajo porque la LEPAC, la Ley del Procedimiento Administrativo General, no está hecha o no está pensada en los asuntos de los servidores, de los funcionarios públicos, sino de los administrados en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Y por lo tanto, pues no ha previsto esta posibilidad, ¿sí? Ya no ha previsto esta posibilidad. Julio Candelario también tiene esa misma pregunta. ¿Se puede notificar al centro de labores? No, no. Expediente ya respondido, pero ya está, ¿cómo se ve?
Bien, Oscar dice, ¿la entidad solo puede notificar a la dirección procesal o necesariamente debe notificar también al administrado? Bien, buena pregunta. Acá, ¿dónde están los domicilios? Ah, acá está. Bien. Recordemos esta lámina para ver la pregunta de Oscar. Eh, Oscar plantea el caso donde en la solicitud del administrado se haya indicado dos domicilios, ¿sí? O el domicilio donde vive el administrado, y un domicilio procesal, digamos, de su abogado, ¿sí? Entonces, en ese caso, la notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente o en el último domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año, dice, ¿sí? En caso que el administrado no haya indicado domicilio o este sea inexistente, al domicilio del DNI. En ese sentido, se entiende que la notificación debe ser realizada al domicilio donde el administrado ha indicado expresamente que tengan que ser realizadas las notificaciones. Entonces, si es que el administrado ha señalado un domicilio expresamente al cual se le tengan que realizar las notificaciones denominado como dirección procesal, lo cual no está establecido en el sistema administrativo, sino más bien es una nomenclatura importada del derecho procesal civil, ¿no? Donde se dice domicilio procesal, domicilio real, ¿no? Si se ha indicado este tipo de domicilio, entonces basta con que se notifique allí, porque ese es el domicilio que consta en el expediente. Ese es el domicilio donde expresamente el administrado ha indicado que se le tienen que hacer las notificaciones. Ya respondimos, ya respondimos. A ver, acá no es una pregunta, pero es una afirmación. Dice Robert, ¿el notificador que consigna características distintas del domicilio incurre en delito de falsedad ideológica? No lo sé, no sé de delitos, pero sé que no necesariamente consignar características distintas del domicilio es una conducta intencional, también puede ser por negligencia. ¿Qué pasa si el notificador falsea la información? Dice Carlos, ¿no? Si el notificador falsea la información indicando que se dejó a una persona que no se identificó, ¿ok? Siendo el destinatario una empresa que tiene mesa de partes y sella siempre los documentos que llegan. Bueno, la respuesta lógica es que esa notificación es inválida y si la notificación es inválida, ese acto administrativo es ineficaz y si es ineficaz, entonces no surte efectos jurídicos. Todo lo que se haya realizado a posterior de ese acto administrativo ineficaz es nulo. Esa es la consecuencia para el procedimiento, ¿no? Lejos de las responsabilidades para el notificador y todo eso, para el procedimiento es así. Rosemary dice, ¿y si el lugar es baldío? Entonces, aquí seguimos. eh, ¿Dónde está? Acá. ¿No? Si no puede realizarse en el domicilio, ¿por qué? Porque es inexistente, ¿no? En Baldío no hay nadie. Vamos, y antes había una urbanización, ahora no hay nada porque van a hacer un centro comercial. Entonces, publicación. Si se ha agotado todas las vías para notificar el domicilio, publicación. José Carbonell dice, si el que está en el inmueble se niega a identificar, ¿qué se hace? No estamos aquí. Aquí. Se niega a identificar. Porque ya habíamos visto que la negativa es negativa a firmar y negativa a recibir. No, no existe la negativa a identificarse. Porque es obligación del notificador dejar constancia del nombre, del número de DNI y de la relación que tiene el administrado. Perdón, relación que tiene esa persona con el administrado. Entonces no puede decir que una persona X se negó a firmar y también se negó a recibir porque no se sabe quién es. O sea, solamente se puede negar a firmar o a recibir la persona plenamente identificada. Entonces, si no fuese así, se da como consecuencia que no se ha encontrado a persona capaz que dé razón de la notificación y por lo tanto se habilita la notificación en segunda visita, pero no allí. ¿No? No allí.
si en la notificación me diste el DNI mal, hablando de posicionándolo en el notificador, ¿no? O un dato es válido en la notificación, se puede cuestionar, por lo tanto los notificadores tendrían que considerar que sea adecuado el DNI que se haya consignado y la entidad también tiene que hacer un debido control de ello. Por ello, o sea, más allá de la normativa que exige un estándar de formalidad, si es que hablamos del otro punto de vista de la autoridad administrativa, porque también he estado en ese campo, pasa mucho que como la regulación o las exigencias, la verdad, para los notificadores es mínima, a veces los notificadores pueden no realizar buenas prácticas de notificación y formalmente cumplir con las exigencias de la ley. Por lo tanto, es adecuado, me parece que es adecuado realizar mayores exigencias para garantizar la debida notificación, que eso es lo que se quiere. En ese sentido, por ejemplo, exigir que se graben videos, ¿sí? Que se graben videos, que la diligencia de la notificación quede plenamente registrada. Se pueden utilizar celulares, después esos subirlos a una nube, esos de la nube consignarlos en un código QR o consignar también en el expediente. Y así, por ejemplo, el caso de Rosemary, donde se haya indicado que la persona haya dictado mal el DNI, ya sea un asunto atribuible al administrado en el marco del principio de presunción, perdón, en el marco del principio de buena fe procedimental, ¿no? Y no por parte de la administración pública. ¿Sí? Albino dice, ¿cuándo es considerado notificación en domicilio procesal, ¿no? Bueno, es un término que no es propio a los trámites administrativos, pero sí se recoge del Código Procesal Civil. Se entiende que no es el domicilio donde vive el administrado, sino donde quiere que le sean notificados los actos, generalmente vinculado con la oficina del abogado. José Carbonell dice, si en la segunda oportunidad la persona que está en el inmueble se niega a identificar, ¿qué se hace? Pues se deja bajo puerta. Pues si no se tiene ninguna persona que dé razón, se deja bajo puerta, conforme indica el segundo párrafo, ¿no? Si no se puede entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se deja bajo puerta y se tiene por bien notificado. Patricia, disculpa, no entendí la pregunta. Si en la notificación se notifica en el trabajo aduciendo que el administrado no es propio del lugar del trabajo, eso no entendí. Quizás hay comas allí, podrías reformular. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Doctor, Sí. Ah, ¿qué tal? ¿cómo está? Soy Patricia, estaba apurada y no terminé de hilvanar bien la idea. La idea es así, mire, se dio el caso que mi mamá tuvo un procedimiento administrativo sancionador. Ok. Ella no era del lugar, sino se fue a trabajar, ella es docente. Entonces se fue a trabajar a ese lugar, sin embargo, las notificaciones que le hicieron de ese procedimiento administrativo fue en su trabajo. Y la administración dijo que como ella no era del lugar, pues no había de otra que hacerle en su trabajo. Eso fue cuando yo era adolescente, más o menos. Entonces, no sé si fue válida o no fue válida su notificación. No fue válida, porque las reglas de las notificaciones de actos administrativos se siguen conforme al EPAC y tienen que hacerse al domicilio. Doctor, ya, bien. ¿Y qué medidas podríamos tomar ahora, pues que ya somos abogados, ante esta situación, ¿no? Mm. Cuando te estamos frente a una indebida notificación, lo que tenemos que tener en cuenta es que un acto que no ha sido notificado debidamente es un acto ineficaz. Si es un acto ineficaz, entonces no surte efectos jurídicos. Si no surte efectos jurídicos, entonces todas las actuaciones posteriores que haya hecho la administración pública, mal considerando que ese acto fue notificado debidamente, todas estas actuaciones posteriores son nulas, porque no se siguió el procedimiento regular. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Dependerá de cada caso concreto. A veces la pérdida de la potestad sancionadora de la administración pública por efectos de la prescripción, a veces el retrotraimiento del procedimiento para que se notifique nuevamente, va a depender de cada caso concreto. Bien. Gracias, doctor. Ok, ok.
Rosmary dice, si el administrador quiere que se le notifique en Tumbes, si el procedimiento se está llevando en Arequipa, ¿qué podría hacer en ese caso? Pues aquí hay un caso, perdón, aquí hay una regla donde se indica que se puede notificar ¿Dónde está? Acá está, ¿no? Se puede disponer que se practique por intermedio de las autoridades políticas del ámbito local del administrado, ¿no? ¿Qué pasa si no se cuenta, si no se encuentra el domicilio según el DNI? Si es que en el DNI aparece un domicilio, pero ese domicilio es inexistente, entonces publicación conforme a esta lámina, ¿no? Siempre y cuando pues se haya agotado las anteriores vías, ¿no? Es decir, no hay un domicilio que conste en el expediente, no hay un expediente análogo, o sea, habiendo expediente análogo tampoco hay domicilio, no está el domicilio del DNI o no se puede ubicar a este, no se puede llegar a este, pues ya ni modo, publicación en el diario El Peruano. Tributario debe notificarse en domicilio fiscal, correcto, pero ya se aplica, no se aplica el EPAC, bueno, se aplica el código tributario. Podría solicitar la nulidad del acto de notificación si lo hacen en un centro laboral que va contra el EPAC, correcto, salvo que exista saneamiento de notificaciones defectuosas que luego vamos a ver, eso de manera general, ¿sí? Eh, ¿Qué hacer si el administrador lo notificaron en su domicilio? Pues responder el acto, ¿no? Porque se entiende por válidamente notificado. A ver, si el representante legal indica el domicilio fiscal, estamos hablando de domicilio para efectos de procedimiento administrativo, ojo, ¿sí? Otra dirección que difiere de donde está la empresa es válido el domicilio que el administrado haya indicado. Si se indica otro domicilio fuera de donde vive el administrado, es válido porque ahí se lo ha indicado el administrado. A ver, dice, el área de coactivo de una municipalidad notifica en el domicilio del DNI, pero esta persona no vive en ese domicilio. Hombre, esa es una muy buena pregunta. Han continuado notificando y le han querido embargar seguramente, pese a no haber sido notificado. Resulta válido dicho y los que vivían en ese domicilio nunca han comunicado a la persona notificada. Correcto. Precisamente la lámina que estamos viendo es la adecuada. Mira, los administrados, los ciudadanos, tenemos un domicilio que hemos indicado ante RENIEC, ¿no? Y este consta en el DNI. Estas reglas de la notificación establecen también un deber para el administrado, para el ciudadano, que es actualizar su domicilio que ante RENIEC, actualizar los datos que están en su DNI. Porque si no actualiza el domicilio del DNI y lo notifican válidamente en el domicilio señalado en el documento nacional de identidad, entonces está bien notificado. Aquí no nos preguntamos si es que el administrado vive ahí o no vive ahí. ¿Mm? O sea, si se fijan las reglas, no está si vive ahí o no vive ahí, eso no es la regla. Es en el domicilio que consta en el expediente, pues podrá constar cualquier otro domicilio, de repente puede constar un domicilio donde no vive él, si no quiere que le notifiquen en la casa de su tía, en la casa de su abogado, normal, a él le ha dejado constancia de su domicilio. No es necesariamente el domicilio donde vive él. Y el DNI, pero ya no vive ahí, pero es el domicilio que figura en el documento nacional de identidad del administrado. Entonces se entiende que el administrado tiene el deber de actualizar su DNI. Y si no, pues ya se correrá por cuenta de él, porque se entiende por bien notificado. Eh, s- si no se notificó debidamente, mejor, porque un usuario pone, si no tuviste conocimiento del procedimiento sancionador, ¿no? Pero puede ser que aún no he tenido conocimiento, aún a pesar de haber sido debidamente notificado, ¿no? Porque digamos se hizo por publicación, se hizo al domicilio del DNI que no actualicé, puede pasar. Mejor cambiemos el presupuesto y digamos, si se ha determinado que no he sido debidamente notificado, ¿sí? Mejor, ¿sí? Si no he sido debidamente notificado con una resolución de sanción administrativa y ya se inició la ejecución coactiva, ¿qué procede en este caso? Plantear una suspensión
de la ejecución coactiva porque ese acto no es eficaz, porque no se ha seguido la notificación debida. Es una de las causales de suspensión. Y al coactivo, lo que le tenemos que decir es, coactivo, revisa las cédulas de notificación. Te vas a dar cuenta que no me han notificado debidamente y en ese caso, pues, emitir la resolución de suspensión. Notificaciones electrónicas, lo de las casillas, lo de las casillas. ¿No? Si se refiere a eso, Aide Guamaní, si es que la entidad tiene habilitado esa notificación, puede hacerlo a través de casilla electrónica y se entiende por válidamente efectuada cuando la entidad la deposite allí. O si es que se refiere a correo electrónico, también es una modalidad, siempre y cuando pues exista este doble requisito, ¿no? De la recepción comprobada a través del correo electrónico, es decir, que exista un acuse de recibo, ya sea manual o automático, y además que haya sido previamente solicitado, ¿no? Que el administrado haya solicitado expresamente que le hagan llegar las notificaciones o el acto administrativo a esa dirección de correo electrónico. Daisy Chilón, muchas gracias. Dice, si se notificó en un PAT en el trabajo y no se hizo el descargo y después de meses llegó la resolución sancionadora, entonces se podría decir que dicha sanción es ineficaz. La sanción es nula si es que tenemos en cuenta que el acto de inicio de PAT ha sido indebidamente notificado. La sanción es nula, pero el acto de inicio es ineficaz. Y si es ineficaz, entonces todavía no te han iniciado procedimiento disciplinario. Y si no te han iniciado, de repente ya prescrito. ¿Sí? Eso es la consecuencia lógica. Solamente se suspende el plazo de prescripción con la notificación válida. Si no hay una notificación válida, entonces de repente ya prescrito. ¿Mm? Habría que hacer el cómputo de plazo. Se puede notificar en una reunión laboral en el caso que no se encuentre el administrado en su domicilio y tratar de desconocer el hecho. Evidentemente no, no hay fórmula de eso. Si el administrado se encuentra en su domicilio legal, dice Marina Vilches, y no quiere recibir la notificación, ¿qué se puede hacer? ¿No? Se encuentra en su domicilio legal, se encuentra en su domicilio habilitado por la norma, ¿no? Y no quiere recibir, entonces, si se identifica plenamente, si se sabe quién es, con nombre, con DNI y bueno, con la relación con el administrado, que en este caso es el administrado mismo, se puede consignar, se negó a recibir y se notifica en primera visita. Pero si es que no se sabe quién es, entonces se tiene que acudir a la segunda visita. La Contraloría General Pública notifica a los funcionarios o servidores públicos mediante medios físicos en la entidad donde presta servicios o dependencia acreditada, auditada. Sí, exacto, sí lo hace. Sí lo hace. Habría que cuestionar ello, ¿no? Muy aparte de ello, pues lo hace a través de casillas electrónicas y ellos sí tienen la habilitación para notificar por casilla electrónica. Entonces, eso habría que ver. Porque los que yo he visto los notifican por casilla. Quizás en las acciones iniciales los notifica por los medios físicos cuando los funcionarios estén. Pero eso, aunque eso no es un acto administrativo. Reformulo. Cuando estamos hablando de acciones previas, cuando estamos hablando de acciones previas, eso no es un acto administrativo, o al menos no se ha determinado así, ¿no? En Ecuador, por ejemplo, se ha indicado algo muy novedoso hace poco tiempo, que los informes de auditoría son actos administrativos, pero en el Perú no se ha determinado eso, ¿no? Y es muy loco decirlo. En ese sentido, entonces, antes de que inicie o si no se inicie un procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad funcional, no estamos hablando de actos administrativos plenamente porque los actos administrativos se emiten en el marco de procedimientos administrativos. Entonces, no sigue las reglas del régimen de notificación de actos administrativos, evidentemente, ¿sí? Entonces, frente a ello, cuando estamos en un PAS por responsabilidad funcional, donde la Contraloría General de la República instaura el procedimiento y lo culmina, ahí sí notifica por casilla electrónica. Entonces no lo hace a través de medios físicos. Eh, Jersey dice, doctor, ¿una notificación realizada sin fecha ni hora de notificación es eficaz? No, no, porque no existe seguridad respecto de cuándo se ha generado la notificación. Bien, entonces, se
Se puede reducir a esto, ¿no? A esta lámina, la eficacia de la notificación. ¿Dónde debe notificar la autoridad administrativa? Al domicilio. ¿Qué domicilio? Al que conste el expediente. No hay expediente, expediente análogo. No hay expediente análogo, DNI. O si no, cualquier otro medio de, bueno, un correo electrónico de recepción comprobada previamente solicitada. ¿Sí? A ver. No estamos hablando de prescripciones ya, pero si se entiende que fue mal notificado y ya prescribió, pues el administrado puede presentar una excepción de prescripción, ¿no? Y solicitar que se declare la prescripción de la potestad disciplinaria o la potestad sancionadora, lo que fuese. Bien, entonces acá tenemos un acta de notificación modelo que cumple con lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Se divide en tres, por eso se ha puesto esas tres líneas para que no se confundan, para que no se confunda sobre todo el notificador. En la primera parte corresponde que lo consigne la autoridad administrativa, porque la autoridad administrativa sabe cómo se llama el administrado, el número del expediente, el domicilio y el acto que se vaya a notificar, ¿sí? Eh, en la segunda parte, pues se llena en campos, se adjuntan los documentos, se indican los documentos de quién está recibiéndose, su número de DNI, su relación con el administrado, la fecha y hora de recepción y su firma, ¿no? Y en el tercer campo, en la parte de abajo, ese lo llena el notificador, la fecha, la hora necesariamente, y a veces, pues si es que hay alguna circunstancia excepcional, ¿no? Puede ser, marca la casilla A cuando se negó a firmar el acta, ¿no? Y en ese caso, pues se deben dejar constancia de las características del lugar donde se ha notificado, o se negó a recibir la notificación, ¿no? Ojo, aquí no está la opción de se negó a identificar, porque esa opción no existe legalmente. Solo se negó a firmar, se negó a recibir. O finalmente C, no se encontró al administrado o persona mayor de edad con quien pueda efectuarse la notificación, por lo tanto, se colocó un aviso en el domicilio indicando la nueva fecha en que será efectiva la siguiente notificación en el escenario C, ¿no? Entonces tenemos tres escenarios alternativos A, B, C en caso no se practique la notificación personal. Acá tenemos las características del lugar habilitados en el escenario A o B, es decir, ante la negativa de firma o ante la negativa de recepción, se deja características del lugar donde se ha notificado. Y en el escenario C, pues se deja este aviso, ¿no? De nueva fecha en la que se hará efectiva la notificación. Se ponen igual los datos, administrada, expediente de domicilio, y se indica cuándo se puso el aviso, qué día se dijo que se iba a regresar y se comunica el día que se va a notificar, ¿no? Con el nombre del notificador y todo. Y luego el acta de notificación en segunda visita, también igualmente, pues muy parecida a la primera visita porque se tiene que realizar otra vez las acciones de notificación, ¿no? De repente sí en la segunda visita sí está el administrado o sí está una persona que dé razón sobre la notificación, entonces se notifica personalmente. Y si no, pues ya no existen esas opciones de se negó a firmar, se negó a recibir o no hay nadie, no importa eso, ¿no? Ante cualquier negativa se deja bajo puerta y se acabó, ¿sí? Se acabó y ya se culmina la labor de la notificación. ¿M? Ahora, a ver, más preguntas. Testigo, no, no hay testigo, Rolando, no hay testigo. Quizás nos estamos confundiendo con otras ramas del derecho. Bien, eficacia del acto, notificación defectuosa. Ante aquellas notificaciones practicadas sin observar las formalidades y requisitos legales, la autoridad competente debe disponer que se diligencie nuevamente. Esa es la regla general, ¿no? Es decir, frente a todas las preguntas, ¿y qué pasa si el notificador se equivocó? ¿No? Si no notificó debidamente, o si dejó todo bajo puerta en primera visita, ¿no? Lo cual incumple con la regla, ¿no? Porque se tiene que hacer notificación bajo puerta solamente en segunda visita. O si no se llenaron los datos, las características físicas del domicilio o algo así. ¿Qué se puede hacer? Pues la autoridad ve eso, evalúa y dispone que se diligencie nuevamente la notificación, subsanando las omisiones o los errores advertidos. Nuevamente todo, como si no hubiese notificado, nuevamente todo. Pero pueden considerarse como saneadas, es decir, ya no vamos a notificar nuevamente, ¿sí? Como una excepción, ojo, ya no vamos a notificar nuevamente, vamos a tener por válida la notificación, aun cuando es defectuosa,
¿Sí? Es decir, no toda notificación defectuosa genera la invalidez de la notificación. O sea, puede haber una notificación defectuosa, pero aún así el acto administrativo surte efectos. ¿Cuándo? Cuando el administrado ha manifestado haber recibido la notificación. O sea, notifico mal, pero al día siguiente el administrado dice, ya lo recibí, por cierto, me persona el procedimiento porque ya recibí la notificación. Entonces se sanea por la notificación. ¿Por qué? Porque la notificación es un medio, no es una finalidad por sí mismo. Es un medio nada más. Entonces, si se ha cumplido con la finalidad y la finalidad es que el administrado tome conocimiento efectivo del acto administrativo, entonces ya no es necesario notificar, se saneó la irregularidad. O también puede ser cuando el administrado haya realizado actuaciones procedimentales que den cuenta que pues efectivamente tomó conocimiento. Por ejemplo, presentó descargos frente a alguna imputación de cargos y no dijo que le notificaron mal ni nada. Se da por enterado, toma conocimiento. Entonces se produce desde la fecha en que señaló el mismo administrado que se notificó. ¿No? Se dijo, por ejemplo, ayer vi esto, una resolución que estaba debajo de mi puerta. Bueno, ayer se tomará como cierta esta práctica de la notificación, en tanto estemos frente a una notificación defectuosa, pero en este caso saneada, ¿no? Saneada. Bien, entonces, acá yo les he presentado un casito. A ver, en el chat pueden advertir qué es lo que ven acá, si es que ven todo bien o si es que hay algo raro. Vamos a dar 2 minutos para ello. iPhone dice es una carta, dice el usuario. Sí, es la notificación de esta carta. Todo está vinculado con la notificación de esta carta. Todo está vinculado con la notificación de esa carta. Se ve bien, dice Isaías. A ver, alguien, porque si no vamos a ayudar un poco con la descripción de lo que vemos, ¿sí? Primero vemos la carta 4 de junio del 2024, ¿sí? Ha sido firmado el 4 de junio, arriba está, ¿no? Acá no sé si puedo hacer zoom. Ah, sí puedo hacer zoom. El 4 de junio del 2024 a las 8:42. ¿Esto es indebido? No, no, pues, se puede firmar fuera del horario de trabajo, ¿no? Es más, muchos funcionarios no tienen horario laboral, entonces pueden trabajar a las 9 de la noche, normal, ¿no? Firman actos, eso no es inválido. Lo que no se puede es notificar a esta hora, ¿no? Recordamos, no se puede notificar en horas inhábiles, pero sí se puede emitir, firmar, suscribir documentos en horas inhábiles. Bien, entonces ha sido suscrito el 4 de junio del 2024 a las 20:42 esta carta, ¿sí? Ya, el 4 de junio. Y el acta de aviso de primera visita se dice ahí que fue el 4 de junio del 2024 a las 4:49. No dice AM o PM, pero digamos que es PM, ¿sí? Digamos que es PM. La misma carta, ojo, estamos hablando de la misma carta. ¿Mm? ¿Ven alguna irregularidad allí? Porque, ojo, están notificando un documento el 4 de junio en la tarde, un documento que ha sido emitido ese mismo día en la noche. Imposible, dice César. Imposible. Exacto. Es imposible. ¿Qué creen que ha pasado acá? La notificación fue antes de la suscripción de la carta, dice Lisbán. Correcto. Error.
Error, negligencia, puede ser, pero también puede ser intención. Depende, ¿de qué dependería del contexto? Porque, ¿qué pasaría si les digo que el plazo de la potestad de la administración pública, que esto está vinculado con un procedimiento sancionador, el plazo para iniciar el procedimiento vencía el 5 de mayo? Entonces, eso podría dar a entender que la administración pública está forzando la primera visita para el 4, como sea, como dé lugar, para efectos de que el 5 se notifique, ya sea si es que está el administrado o no está el administrado. Estas cosas a veces es necesario verlas, o también, por ejemplo, si es que en los domicilios se cuenta con cámaras de seguridad del distrito o particulares, también es necesario verlas porque a veces tenemos algunas sorpresas como abogados, donde se advierte que los notificadores simulan notificaciones, que dejan las constancias, le toman foto, retiran la constancia y luego dejan otra foto, o sea, dando a entrever de que están dejando el acto de primera visita y el acto de segunda visita todo al mismo tiempo, ¿no? Y al final dejan bajo puerta o a veces ni eso. Eh, Esto se puede advertir, felizmente en este caso, porque hay firma digital y existe una fecha específica, la hora específica y la incoherencia en el tiempo, ¿no? Como dijo César Chura, esto es imposible. Y no lo podían hacer de otra manera porque la potestad sancionadora ya iba a prescribir, ¿no? Pero este es un ejemplo de algunos donde se advierte esas indebidas notificaciones. ¿Qué pasa aquí? Independientemente de responsabilidades, ¿no? No podemos hablar de eso, pero para efectos de este acto es ineficaz, porque se puede argumentar claramente que es un imposible fáctico el hecho de que hayan realizado acciones de notificación antes de la emisión del documento. Y por lo tanto, pues las acciones de notificación no se han realizado conforme a ley. Y eso implica la ineficacia de ese acto administrativo, la ineficacia de ese acto. Bien, entonces con eso estaríamos concluyendo la clase del día de hoy, la sesión del día de hoy. Bueno, acá un usuario dice, Gus, en caso de la doctora que participó, el caso que fue notificada en el trabajo y quizás respondió su mamá a la notificación, entonces se puede dar por válido. Sí, dependiendo de lo que haya respondido. Si respondió que no me notificaron debidamente, entonces no hay ningún saneamiento. Pero si no respondió en ese sentido, si no se dio por enterada y siguió el trámite, pues se sanea la notificación. ¿Sí? Listo, con eso terminamos entonces. Muchas gracias por sus participaciones. Gracias, Carlos. Gracias a todos y ya nos veremos en la otra oportunidad. Ah, por cierto, si quieren diapos, consulten con Círculo de Abogados o si no, en mi Instagram, ubícame con mis nombres, pueden encontrar un link y ahí hay un montón de material, ¿no? Este, otros también. Y también me siguen en mis redes para poder seguir creando contenido. Muchas gracias.